Muy buenas tardes amigos, este es el programa Diálogos del Montonero. Ayer se presentó el gabinete de la señora Vázquez al Congreso y si bien es cierto la señora Vázquez no mencionó la constituyente ni mencionó expropiaciones, de alguna manera ratificó que su programa es un gobierno de izquierda, ¿no? La tentativa de incrementar el gasto social en programas sociales y el hecho de haber asumido prácticamente todas las narrativas de los sectores colectivistas, de los sectores antimineros con respecto a la minería y la extracción de recursos naturales, llámese la reorganización del territorio, el tema del tratamiento y ayuda a personas con metales tóxicos, como bien sabemos todos, el tema de los metales tóxicos es un fenómeno natural en el sur, de los ríos del sur. Es una leyenda, una narrativa que construye la izquierda para demonizar a las empresas mineras. Una serie de estos elementos fueron incorporados al discurso. Es cierto que por primera vez un actor del Ejecutivo de este nuevo gobierno habla de reactivación y de inversión privada. Quizá haya una novedad y lo celebramos, pero el problema es que todo esto fue borrado con la mano izquierda, con el anuncio, casi paralelamente del presidente Castillo, en el que pedía una ley para nacionalizar el gas. Y como fondo, trasfondo de este enfrentamiento, de esta tensión que se vive entre el Ejecutivo y el Legislativo, está la ley de confianza que ha sido aprobada por el Congreso por insistencia. Hay algunos sectores del país que señalan que esta ley de confianza es inconstitucional y altera el equilibrio de poderes, y se han enumerado una serie de argumentos al respecto, que hubo una resolución del Tribunal Constitucional, que debe ser tramitada a través de una ley orgánica, en fin. Para hablar de estos temas tan trascendentes para el sistema republicano, hemos convocado al reconocido constitucionalista, el señor Domingo García Belaúnde, maestro, docente universitario y permanente colaborador de este portal. Buenas tardes, señor García Belaúnde, gracias por la conversación. Buenas tardes, Víctor Andrés. Nuevamente encantado de estar aquí. Bueno, le pregunto por unas recientes declaraciones del señor Eloy Espinosa, miembro del Tribunal Constitucional, quien señala que la ley no lo señala abiertamente, sino que se formula preguntas, ¿no? ¿Puede una ley del Congreso interpretar más allá de, de las interpretaciones del Tribunal Constitucional? Y deja entrever el señor Eloy Espinosa que el Tribunal Constitucional ya falló sobre este tema de manera abierta, es decir, estableciendo que hay un terreno abierto para plantear la cuestión de confianza. Y el otro argumento que plantea el señor Eloy Espinosa es que ha sido tramitada por una ley ordinaria, no una ley orgánica. ¿Qué comentarios, qué nos puede decir con respecto a la ley de confianza y estas opiniones, doctor García Belaúnde? Bueno, es de lamentar estas opiniones porque el señor Eloy Espinosa Saldaña es un incontinente verbal, ¿no? Habla 2 o 3 veces al día, y lo cual es muy penoso porque sé que está mal de salud. Debería cuidarse de la salud antes que estar hablando todo el día, ¿no? Y más aún hablando sentando cátedra. Y en este caso concreto, adelantando opinión. Eso es muy grave en un magistrado. Eso es suficiente motivo para que el propio Pleno le obligue a inhibirse de ver la causa, porque ya adelantó opinión, ya sabemos lo que piensa, ya sabemos su voto. Eso es muy grave y un magistrado constitucional no lo puede hacer. Si lo hace él, está muy mal, hay que condenarlo, sea quien fuera. Ahora bien, sus argumentos son baladíes, evidentemente, no tienen ninguna fuerza. En primer lugar, que las sentencias del Tribunal Constitucional en general sirven para el caso concreto y no son vinculantes, salvo que se cree un precedente vinculante de forma expresa. Hasta el momento hay 52 precedentes vinculantes. En segundo lugar, el Tribunal Constitucional ha dicho varias cosas, no solamente lo que él dice, sino otras más. Y además dentro de un conjunto general, en la cual los fundamentos no son los que obligan, sino lo que se decide, que es otra cosa. Y por último, esta ley lo único que ha hecho es desarrollar la Constitución, lo cual está permitido en la parte final de la Constitución, que habla de leyes de desarrollo constitucional. Yo diría que todo el aparato jurídico en sus grandes lineamientos es desarrollo constitucional.
Por ejemplo, el Código Penal desarrolla la Constitución en lo que es seguridad, en lo que es penas, delitos, etc. El Código Civil, lo que es personas, contratos, libre comercio, y así sucesivamente. Entonces, ¿por qué alarmarnos? Ahora, cuando usted dice que la resolución del Tribunal Constitucional no es vinculante, sino se trata para el caso concreto, ¿se está refiriendo a esta resolución que estableció que la denegación fáctica de la confianza ya no, digamos, hay una resolución del tribunal que algunos han interpretado como que constitucionaliza la denegación fáctica de la confianza y la posibilidad de que el Ejecutivo interponga cuestión de confianza en temas exclusivos y excluyentes del Congreso, como la elección de los magistrados. Pero yo le he escuchado al doctor Aníbal Quiroga León señalar que el tribunal no hizo eso, sino lo que señaló es que no se podía retrotraer la situación actual a la situación previa. Es decir, no se podía reinstalar el Congreso, que, a entender de los especialistas, fue inconstitucionalmente cerrado por el señor Vizcarra. Explíquenos este caso concreto y tema vinculante con respecto a estos temas, doctor García Bueno, Belaúnde. el problema es de que las sentencias del tribunal no están pues grabadas en piedra, ¿no? No son pues el decálogo de Moisés. Y aún más, el mismo tribunal muchas veces se salta por encima de sus propias decisiones, eso es clarísimo, ¿no? Si analizamos los últimos 7 años, se han pisado los pies varias veces. Entonces, eso vale para el caso concreto. Y aún cuando sean vinculantes, muchas veces ellos pasan por encima de lo que es vinculante, o sea, cada decisión es en el caso concreto, número uno. Número dos, lo que hizo el tribunal al consagrar la disolución con la negación fáctica fue una barbaridad, una cosa inadmisible. Eso no crea precedentes, al contrario, crea un bochorno sobre quienes lo hicieron. ¿Cuál es el problema? Y además una nueva ley va más allá de una jurisprudencia del tribunal, así de simple. Una nueva ley anula lo que decidió el tribunal a futuro. Así que el tribunal pues no está escrito en piedra. Lo que tiene A ver, o sea, este argumento de que el intérprete máximo de la Constitución es el Tribunal Constitucional y que por lo tanto una ley que interpreta a futuro la Constitución puede ser inconstitucional, entonces no tiene asidero en la tradición constitucional. ninguno, porque en primer lugar que el nombre de intérprete máximo no está en la Constitución, está en la ley orgánica que lo pusieron. En segundo lugar, que al decir máximo es máximo dentro de lo que él ve, pero no es el único. También interpreta máximamente en su área el Poder Judicial. También interpreta en su área el Congreso de la República. Entonces, no es pues el único. Ese es un membrete que le han dado por satisfacer unas ambiciones o unas esperanzas de hace 20 años o más. Pero eso no consagra para siempre algo. El mismo tribunal cambia su jurisprudencia, porque el legislador no puede hacer otra cosa. El legislador rige a futuro, lo del pasado no lo toca. Ahora, este argumento, doctor García Belaúnde, acerca de que es una ley ordinaria y no una ley orgánica, es decir, se está tramitando esta ley que regula la cuestión de confianza a través de una ley ordinaria y no una ley orgánica, incluso se dice que debería ser la ley del Poder Ejecutivo. ¿Qué comentario le merece? Ninguno, eso no tiene ninguna importancia. En realidad, si puede estar en la ley del Poder Ejecutivo o no, no tiene ninguna importancia y tampoco tiene por qué ser orgánica. ¿Dónde dice eso? No hay ninguna obligación de que sea ley orgánica, es una ley de desarrollo. O sea, hay una serie de leyes que desarrollan la Constitución y que no son orgánicas. Un montón, hay 20 o 30 en los últimos años. Lo que pasa es que la ley tiene presunción de validez desde el momento en que es aprobada. Si el tribunal luego la invalida, es otro problema. Pero yo no estoy amarrado por lo que el tribunal hizo hace un año, en absoluto, ¿no? Bueno, es interesante eso, ¿no? O sea, digamos, porque de alguna manera estamos erigiendo al Tribunal Constitucional en una especie de Senado, ¿no? De Senado, no sé, de un intérprete máximo de la Constitución. Pero ahora quiero ir al tema planteado, ¿no? A ver, esta ley de confianza lo que establece es que el Ejecutivo no puede interponer cuestiones de confianza alrededor de los temas exclusivos y excluyentes del Congreso. Léase, por ejemplo, elección de los magistrados del Tribunal Constitucional y tampoco contra las funciones de control político, es decir, léase interpelación y censura de ministros. Esto, el argumento en contra
de esta prescripción es que altera el equilibrio de poderes. ¿Usted no ve algo atendible en esa argumentación, doctor García Belaúnde? No, los poderes no están en equilibrio, están en coordinación. Eso del equilibrio es un cuento ya muy viejo. Hay que tener presente de que la cuestión de confianza en su versión clásica, ¿no es cierto?, está establecida en la Constitución de 1933. Se repitió en la Constitución de 1979 y se repitió en la Constitución de 1993. Es a partir del año 2017, cuando Kuczynski se enfrenta al Congreso, que él empieza a interpretar que la cuestión de confianza la puede hacer por cualquier cosa. Y de eso se aprovecha Vizcarra. Pero esa es una absoluta desfiguración. Justamente lo que hace esta ley es restablecer una facultad que tenía el Congreso y el Ejecutivo. No se ha dado marcha atrás. Así es como funciona la institución en los países europeos y así funcionó en el Perú durante 50 años. ¿Por qué se va a alterar? ¿Porque le viene en capricho a una persona? Eso no tiene sentido. Las instituciones son lo que son. Y lo que ha hecho la ley es decir lo que es la institución. Punto. No ha dicho más. Ahora, digamos, ¿cómo vamos a tramitar ante nuestra historia constitucional el famoso argumento de la denegación fáctica de confianza, doctor García Belaúnde? Yo he tratado de encontrar algún antecedente histórico en el constitucionalismo. Bueno, en las dictaduras y en los sistemas autoritarios hay de todo, pues, ¿no? ¿No? Claro, en eso sí. O sea, el señor Evo Morales puede aprobar una constitución, puede convocar un referéndum, perder, ir contra el referéndum, invocar al Tribunal Supremo, en fin. Esas cosas sí se pueden hacer en sistemas autoritarios. Pero el tema de la denegación fáctica, de alguna manera, ha herido de gravedad todo el proceso de construcción republicana que veníamos desarrollando desde hace 2 décadas, ¿no? A través de 4 elecciones sucesivas, sin interrupción. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, la denegación fáctica es una barbaridad. Con el agravante que se aprobó la cuestión de confianza y se ordenó pasarla más adelante. O sea, Vizcarra tuvo el desparpajo de disolver el Congreso a las 5 de la tarde mediante un mensaje por televisión, sin aprobación del Consejo de Ministros porque había renunciado, ¿no es cierto? Y a las 6 el hemiciclo parlamentario estaba rodeado por la policía. O sea, fue verdaderamente un golpe fáctico y una denegación fáctica porque a él le dio la gana. Eso fue una arbitrariedad que malogró el sistema institucional. Vizcarra es el gran destructor de las instituciones y lo ha continuado los que han venido después, hasta ahora, por lo menos hasta ahora. Entonces, eso hay que rechazarlo porque no hay en ninguna parte del mundo. Esa cuestión de confianza es un problema, digamos, europeo, parlamentario europeo, y en todas partes es así. Se aprueba, se comunica oficialmente y se procede. Acá no, acá por televisión disolvieron el Congreso, por televisión. O sea, estamos como en la época de Velasco, que por televisión se hacían los anuncios. Eso es muy grave. Efectivamente. Bueno, y por otro lado, cuando estaba a punto de insistirse, cuando el Congreso estaba a punto de aprobar la insistencia de la ley que regula la cuestión de confianza, el Ejecutivo presentó un proyecto de ley para regular la cuestión de confianza. En términos generales parecía viable, excepto en que no se planteaba la confianza o el famoso voto de confianza para el gabinete que inicia funciones, para el gabinete recién nombrado. Pero por otro lado se planteaba reducir la vacancia presidencial a un tema médico, a un tema de salud médica. Y se eliminaba la figura de la incapacidad moral permanente. ¿Qué opina de esta idea de vincular la vacancia a la cuestión de confianza, doctor García Belaúnde? No tiene ningún asidero, son dos cosas distintas. La confianza es un pedido que hace el Ejecutivo para algo que le interesa. La vacancia es una respuesta del Congreso frente a una inconducta del presidente de la República. Porque la vacancia moral o la vacancia por incapacidad moral permanente surge en el Perú recién en 1839, o sea, tiene más de 180 años, y está referido, conforme lo demuestra la experiencia de algunos casos en el siglo XIX, a las conductas, porque la palabra moral viene de mores en latín, que significa usos y costumbres. Nada tiene que ver con la mentalidad, eso es una invención que no sé de dónde ha salido.
digamos, el asunto mental es otra cosa. ¿Qué sucede si el presidente sale una noche borracho, maneja su carro, mata a 5 personas? No pasa nada, porque no lo pueden acusar. Es inconducta. Es inconducta, así de simple. Y eso pasa en otros países. En otros países existe con otro nombre. Indignidad en el cargo, buen desempeño. Hasta en Estados Unidos hay una fórmula que está en la cláusula, en la enmienda 25, que habla de inhabilidad. ¿Por qué se le quiso hacer una acusación y destituirlo a Trump últimamente? Porque simplemente había asusado a su gente para que tome el Capitolio. Eso es inconducta. Lo que pasa es que no se alcanzó votos, después se quiso inhabilitarlo para siempre, porque en Estados Unidos la inhabilitación no es por 10 años, sino permanente, para siempre, y tampoco se alcanzó votos. Pero eso existe desde Inglaterra en el siglo XIII, pasando por Estados Unidos, que hace el modelo, y luego en la América Latina, hace 150 años o 200. ¿Cuál es el problema? Es conductas. Si un presidente tiene malas conductas, ¿qué hacemos? No puede ser acusado constitucionalmente, tampoco puede ser destituido, entonces se queda permanentemente ahí. ¿Y qué hay si el presidente es borracho y todas las noches sale dando tumbos a la calle? No, eso es muy grave. Esa gente, lo que dicen eso es que no conocen la realidad política de América Latina y históricamente considerada, ¿no? Ahora, alrededor de todos estos debates, doctor García Belaúnde, uno siente una ausencia, el Senado, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿por qué algunos señalan que el Tribunal Constitucional es el máximo intérprete de la Constitución? Porque de alguna manera, bueno, hay una deformación ahí sobre lo que es una Corte Constitucional, pero por otro lado está la idea de una segunda Cámara que contrapese los excesos de una primera Cámara. Cuando uno habla, por ejemplo, de la vacancia presidencial, ¿no? Generalmente, cuando hay un parlamento bicameral, tengo entendido que la Cámara de Diputados acusa y el Senado juzga. Así es en Estados Unidos. Entonces, el Senado empieza a ser en toda esta discusión constitucional el gran ausente y una gran urgencia, porque estamos, digamos, tratando de resolver los problemas constitucionales, la alteración del famoso equilibrio de poderes, con parches. Pero hay un tema ahí fundamental. ¿Qué nos puede comentar al respecto, doctor García Belaúnde? Bueno, el problema del Senado es que fue eliminado en los debates de 1993 porque el señor Fujimori dijo que era muy caro. Están ahí sus palabras. Y claro, hoy día la Cámara Única es el triple de cara de lo que era el Congreso bicameral, ¿no? O sea, fue un sofisma para eliminar el Senado, así de simple, y hacer una cosa reducida que pudiese ser manejada. El problema es que una Cámara Única solamente se explica en países pequeños, los centroamericanos, por ejemplo, ¿no? Pero no un país grande que tiene que tener representación. 130 congresistas no representan a nadie. Entonces, ya se ha intentado en los últimos años restablecer el Senado. Han habido comisiones, han habido estudios, no voy a mencionarlos, pero han habido varios, y la última propuesta fue la que planteó el señor Vizcarra, y al final él la petardeó. O sea, el gran petardeador de las reformas fue el mismo Vizcarra. Pero hay que volver sobre eso. Es importante y hacer lo que se llama un bicameralismo asimétrico, o sea, que la Cámara Baja o de Diputados sea la Cámara política que tenga las mayores contribuciones y aportes y debates, y la Cámara Alta esté reservada para ciertos temas. Y eso fue la del 79 y así empezamos. Entonces hay que volver a eso, pero el problema es de que hacer la reinserción del Senado en la actual Constitución requeriría un gran esfuerzo y una gran dedicación, y eso hay que hacerlo, pero en algún momento no sé si pues, se puede ahora. Quizá haya que nombrar una comisión extraparlamentaria o que el Ministerio de Justicia lo haga, ¿no? Pero hay que hacerlo, esa es una meta y no se puede seguir postergando, ¿no? Yo sí pienso en la utilidad del Senado, no pues que repita lo mismo que diputados, sino que tenga cosas muy distintas y que sean útiles, como se ve en toda república grande, ¿no? Como son, ¿quiénes tienen Senado? Los grandes países, territorialmente extensos, Brasil, Argentina, México, Colombia, etcétera, ¿no? Muy bien, doctor García Belaúnde. Una pregunta final quería plantearle. Ante la hipótesis de que el Perú avance a esta colisión de vacancia o disolución del Congreso, pongámonos en una hipótesis de que se vaca al presidente. Bueno, esto se produciría en medio de una convulsión social muy intensa, ¿no? Es el único escenario en que podría presentarse algo así.
y probablemente esa vacancia arrastraría incluso a la primera vicepresidenta, ¿no? Eso es un escenario. El otro escenario es que se disuelve el Congreso y bueno, considerando la naturaleza del gobierno, avanzaríamos hacia una asamblea constituyente. Pero en el escenario en que se produzca la vacancia, digamos, el trámite es que la presidenta del Congreso asume y convoca nuevas elecciones, tanto de presidente como de legislativo. ¿No, no es así? No, no es así. No es así. En primer lugar, que no se puede vacar a dos personas, porque la Constitución es muy clara al decir que se vaca a la presidencia. La presidencia la ejerce el señor Castillo. Una vez vacado sube la señora Boluarte a ser presidenta y ahí habrá que hacer otra vacancia, llegado el caso. Y solamente en la segunda vacancia es que la presidenta del Congreso asume la presidencia, o sea, asume el despacho presidencial y ahí convocaría elecciones presidenciales, porque el Congreso no ha sido vacado. El Congreso no puede ser vacado. El Congreso puede ser disuelto, pero no puede ser vacado. E incluso el congresista no puede renunciar a su cargo, es irrenunciable. Entonces, es solamente elecciones presidenciales y nada más, y es lo único que está en cuestión. ¿Por qué se va a votar el resto? No tiene sentido eso. Además, es Ahora, el título de presidente de la República, no habla nada del Congreso. ahora, el procedimiento que usted describe revela pues los candados. Por favor, en la parte final de la Constitución, cuando habla de la disolución, me parece que el artículo 134 habla de la disolución y dice así: no existe otra forma de revocación del mandato parlamentario. Ergo, solamente se revoca o se cesa o se vaca en la disolución, nada más. De acuerdo. Ahora, el procedimiento que usted señala de la vacancia revela los candados, los contrapesos que la propia Constitución ha puesto para ejercer esta figura extrema que en nuestra historia solo se ha producido en tres ocasiones, tal como dicen los historiadores y los constitucionalistas, ¿no? Dos ocasiones, dice usted. A ver, explíquenos por qué. No fue vacancia. Él intentó la vacancia y al final el Congreso llamó al coronel Benavides y le dio un golpe de Estado. Fue distinto. O sea, solamente es Fujimori y Vizcarra, no hay más. En 180 años es muy poco, ¿no? ¿A qué tanto susto? Exactamente. Bueno, Estados Unidos, que es la cuna del presidencialismo, ¿no? Bueno, allá no solamente hay presidentes vacados, sino se asesinan a presidentes como en Roma, ¿no? Digamos, por eso Estados Unidos siempre es una combinación de república e imperio, ¿no es cierto? ¿No? En fin, muy agradecido, doctor García Belaúnde, por estas reflexiones y bueno, que sirva para el debate constitucional y que sirva para morigerar los extremos, porque cuando hacemos preguntas sobre los extremos, lo que queremos ver es estos escenarios de situaciones límites a los que nos estamos acostumbrando a hablar, como si esto fuera una guerra de armas y no un sistema republicano, aunque el sistema republicano está en crisis, está agonizando, pero siempre vale recordar que todavía estamos en un sistema republicano. Así es. Muchas gracias, Víctor Andrés, por este diálogo tan cordial. Muy bien, doctor García Belaúnde. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogo del Montonero. Regresamos en la siguiente edición.